Bueno, hola a todos. Acá les traigo el estudio ecográfico de un hombro derecho de una paciente de 55 años con una omalgia postraumática. Como todo estudio ecográfico de hombro, se inicia explorando el tendón de la porción larga del bíceps, que es esta estructura ovoidea que se encuentra aquí. La exploramos desde el sector más bajo. Ahora vamos a ver el cruce con el tendón del pectoral mayor. Subimos hacia la cabeza, hacia la zona del intervalo rotador. Esto que tenemos aquí, blanca, esta imagen blanca, es la cortical del húmero. Esta depresión en la cortical es la corredera bicipital. Y vemos que el tendón del bíceps se encuentra dentro de la corredera bicipital, que tiene una morfología ovoidea y una ecogenicidad normal. Esta escasa cantidad de líquido que está abajo, ahí, es normal y habitual en la vaina del bíceps encontrarlo. Posteriormente se explora el tendón del subescapular, se hace una rotación externa y se va desde el sector más alto del tendón hacia el sector más bajo en un corte longitudinal. Este es un corte longitudinal del tendón del subescapular. Acá se ve la cortical humeral, la tuberosidad menor o troquín y el tendón cortado longitudinalmente. Superficial del tendón tenemos esta estructura con un poquito de líquido que representa la bursa subacromio subdeltoidea con un escaso derrame. Aquí se observa la sombra acústica de la apófisis coracoides y vemos que el tendón tiene un aspecto sano. Es importante explorar el sector más alto del tendón, es esa zona de tendón de subescapular que queda adyacente a la porción larga del bíceps, porque ahí muchas veces inicia la patología del subescapular y en una rotación externa muy marcada es más difícil de observar que en una rotación externa un poquito menor. Ahí se ve porción larga del bíceps y se explora bien el sector más alto del tendón. Una vez explorado el subescapular, pasamos al tendón del supraespinoso. Esto es una imagen estática en un corte longitudinal sobre el tendón del supraespinoso. Acá se ve la cabeza humeral y el troquíter, la superficie ósea del troquíter. Este es el músculo deltoides, la grasa subcutánea y la piel. Acá tenemos el tendón y vemos que hay una alteración morfoestructural del tendón con una imagen de baja ecogenicidad que está en la superficie bursal del tendón, que representa una rotura de espesor parcial de la superficie bursal del tendón. El signo directo de la rotura es la imagen hipo o anecogénica dentro del tendón, y los signos indirectos son la irregularidad de la cortical, lo cual nos habla que la rotura es insercional, y la depresión o la pérdida de la convexidad de la superficie del tendón producto de la rotura. La imagen complementaria en un corte transversal se ve las facetas póstero superior del troquíter, donde se inserta el tendón del infraespinoso, y la faceta antero superior del troquíter, donde se inserta el tendón del supraespinoso. A ese nivel se identifica la rotura, que como vemos es una rotura posterior, o sea, afecta el sector más posterior del tendón del supraespinoso o la zona de entrecruzamiento entre el supraespinoso y el infraespinoso. Acá hay un pequeño video en corte longitudinal del tendón del supraespinoso, del sector más posterior. Vemos que el troquíter cambia la morfología y esto nos orienta a qué zona estamos explorando. Cuanto más horizontal es el troquíter, es más posterior o más tendón del infraespinoso, y cuanto más vertical es más supraespinoso. Ahí se ve el entrecruzamiento de las fibras del supra y el infra y la rotura, que como vemos afecta la superficie bursal y se extiende hacia el interior del tendón. Vemos que las fibras más profundas o las fibras articulares del tendón del supraespinoso se encuentran sanas y no hay una retracción significativa de los tendones. Exploración ahora transversal sobre el manguito rotador para mostrarles cómo se ve esa rotura
en el corte transversal. Infraespinoso, sector de entrecruzamiento supraespinoso, y ahí está la rotura. Vemos esa irregularidad cortical que nos habla de que el tendón está roto en la inserción, y el defecto adentro del tendón que afecta la superficie bursal del mismo. Cambiando un poquito la posición del brazo, obtenemos un corte longitudinal del bíceps y vemos que la rotura es posterior en el tendón de supraespinoso, o sea que hay un sector del tendón de supraespinoso, el cual se denomina zona crítica, que es la zona que está pegado al tendón del bíceps, que él está sano, está respetado por la rotura. Esto no es lo más común, pero a veces se observa justamente eso. Acá tenemos un corte transversal, viendo bien la zona del intervalo rotador. Ahí tenemos el tendón de la porción larga del bíceps en la zona del intervalo, para demostrarles lo que le estaba diciendo. Vemos que la zona crítica del tendón de supraespinoso, ese centímetro por detrás de la porción larga del bíceps, no está rota, sino que la rotura es más posterior en la zona de entrecruzamiento entre el supra e infraespinoso.